Ya, a ver, vamos a seguir con la sesión 12 para que puedan llenar la encuesta. No sé qué esta tarde. Ya, en la sesión 12 vamos a hablar sobre técnicas de estudio, en este caso para adolescentes. Para ustedes, ¿qué es una técnica de estudio? ¿Tienen alguna idea sobre qué es técnica de estudio? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? ¿Alguna idea? ¿Qué es técnica de estudio? ¿A qué nos referimos cuando decimos técnica de estudio? Sí, exacto, un método para tener una mayor eficacia a la hora de estudiar o un proceso que te ayudará a procesar mejor la información. Sí, está muy bien. A ver, ¿qué es técnica de estudio? Técnica de estudio. Las técnicas de estudios, o conocidas también como estrategias de estudio, se pueden ver desde distintas perspectivas aplicadas al aprendizaje en general. Hay una variedad de técnicas, es verdad, que pueden enfocarse en el proceso de tanto de organizar, tomar y retener nueva información o también para ayudarnos a superar exámenes. Con el nombre de técnicas de estudio se identifica una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. De este modo y bajo esta denominación se van a agrupar técnicas directamente implicadas en el propio proceso del estudio, tales como la planificación de actividades, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, entre otras, así como estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. Tipos de técnica. Este consiste en que el alumno conozca su propio proceso de aprendizaje. La programación consiste de estrategias de aprendizaje tanto de memoria, de resolución de problemas, de elección y toma de decisiones. Y en definitiva de autorregulación. Van a existir diferentes tipos de técnicas. Entre las más comunes tenemos la lectura, el subrayado, resúmenes, esquemas visuales, etc. La organización, una de las técnicas o una recomendación que se les puede dar, no solamente a los estudiantes o solamente a los adolescentes, sino es en general a toda persona que estudia, organización diaria y semanal. La organización es fundamental para desarrollar un correcto hábito de estudio. Se recomienda utilizar para ello una agenda o un calendario donde estén anotados todos los deberes y exámenes del adolescente. Es recomendable que cada estudiante, no solamente de secundaria, sino hasta de universidad, de posgrado, maestría, tenga un calendario en su escritorio o en el lugar que estudia y vaya marcando qué días es lo que tiene. Por ejemplo, te dejan un trabajo, te lo dan hoy y te dicen que la entrega es en 10 días. Tú marcas en tu calendario cuándo es la entrega, marcas ese día y tú ya sabes que antes de ese día o ese día hasta la hora que te han establecido tienes que entregarlo, para que así vayas aprendiendo a priorizar las actividades, para que no vayas a dejar todo a última hora y vayas avanzando paulatinamente o de poco para que sobre todo no te sobrecargues tú mismo y no tengas la desesperación de hacer todo en el último momento y tal vez pueda salirte mal el resultado. Escoger un lugar de estudio. El lugar en el que se lleve a cabo el estudio es muy importante, siendo fundamental que sea un lugar tranquilo, silencioso y agradable para el joven. Es fundamental que sea el mismo adolescente quien elija el lugar de estudio, ya que es necesario que él se sienta cómodo y relajado en él.
Además, en el lugar de estudio elegido, el adolescente ha de tener todos sus materiales necesarios para su alcance, ya que si éste no cuenta con los materiales necesarios, el mismo hecho de estarlos buscando o simplemente levantarse de ese lugar, ir a otro lado, puede generar una distracción. Por ejemplo, tú estás estudiando en la sala y dejaste los plumones que necesitabas ocupar en tu cuarto. Te vas a levantar desde la sala, vas a pasar, por ejemplo, por la cocina, no sé yo, y tal vez te da hambre. Ya entras a la cocina, ya te distraes, ya te causó una distracción, ya redujiste el tiempo que tenías planeado hacer el trabajo. Es por ello que se recomienda que se tenga en ese lugar que se estableció, en tu escritorio, tal vez en un lugar de tu cuarto, tal vez en otro, tal vez en la sala, no sé, donde tú te sientas cómodo. Ahí están todos sus materiales. Tú vayas ya y te instales con tus materiales, todos tus lapiceros, lápices, colores, la lacto, el internet, tal vez estés usando una tablet, pero vayas con tus materiales ya preparados. Crear un cuaderno de preocupaciones. Los adolescentes suelen distraerse con facilidad con sus propios pensamientos y las épocas de examen suelen ser momentos de multitud de preocupaciones, ansiedad y estrés. Por ello se recomienda crear un cuaderno de preocupaciones en el que el adolescente tendrá que anotar cada pensamiento o preocupación que le distraiga. Una vez terminado el estudio, el adolescente podrá pensar sobre ello e intentar solucionarlo. Esto es como tener un diario o una agenda personal, no para anotar los trabajos que tengas que hacer, sino para anotar tus pensamientos, porque muchas veces estamos estudiando y de la nada se nos viene una preocupación a la mente y después nos quedamos allí pensando en eso tal vez horas y ya no podemos estudiar el mismo tiempo que nos habíamos enfocado. Tal vez para no olvidarnos podemos apuntarlo en esa agenda, la dejamos a un lado un rato y continuamos. Y para luego de estudiar no estemos, ¿qué había estado pensando? Ay, parece que me estoy olvidando de algo, pero ya tienes apuntado en la agenda. Ya no tienes que tener esa ansiedad de decir, ay, me olvidé que era, si era algo importante, algo va a pasar. Ya no, porque ya lo apuntaste, ya hiciste un recordatorio de solucionar esa situación o de volver a conversar sobre esa situación o de plantear algo que pueda ayudarte en esa situación. De ahí comenzamos con ya técnicas de estudio. Más que todo eso son unas ayudas que podrían servirles, consejos. Por ejemplo, la organización diaria y semanal es más que todo para crear un hábito. Y escoger un lugar de estudio es más que todo para la comodidad del estudiante. Y crear un cuaderno de preocupaciones es para quitarles un peso de encima o ayudarlos en poder distribuir tanto su tiempo en ocuparse de preocupaciones personales y en el estudio. Una técnica de estudio muy conocida es subrayar. Pero esta técnica de aprendizaje es muy conocida, es verdad, pero no suele utilizarse o no suele realizarse de una forma correcta. ¿Por qué? Porque el subrayado consiste en resaltar la parte más importante del temario o del tema, usando diferentes colores si es que se prefiere. Para ello, en primer lugar, ha de realizarse una lectura comprensiva y posteriormente subrayar la parte más importante del contenido. Hay muchas veces que subrayamos por subrayar y posiblemente quede toda la hoja seleccionada y no todo lo que seleccionaste es importante. Por ello se considera que antes de subrayar es primordial darle una lectura, pero no una lectura vaga, sino una lectura en la que tú comprendas lo que estás leyendo, tú captes lo que es más importante, porque no todo lo que hay en un texto te puede ser importante o puede tener mayor concentración o pueda reducir o pueda resumir con consistencia el tema completo. También tenemos otra técnica que es realizar tus propios apuntes. Realizar tus propios apuntes es una técnica también conocida junto con la del subrayado. Esta se basa en resumir en aspectos claves e importantes del contenido que has de aprender y crear así tu propio resumen, transformando el contenido con tus propias palabras, lo que se conoce como parafrasear.
Es decir, yo tomo un texto, selecciono lo importante y todo eso que está escrito el autor, porque no es mío, eso lo escribió el autor, yo lo transcribo con mis propias palabras. Y créanme que se lo aprenden más rápido, porque ustedes conocen su lenguaje. Ustedes saben qué palabras usan, ustedes saben cómo hablan a diario, cómo se expresan, ustedes conocen sus ideas. Entonces eso les va a ayudar a aprenderse más fácil la idea, a aprenderse más fácil el tema, a aprenderse más fácil el texto. Pero se recomienda que comiencen con un subrayado. Obviamente, le das una lectura comprensiva, subrayas lo más importante y eso lo escribes o lo vuelves, haces un resumen aparte con tus propias palabras. Te lo vas a aprender más fácil, porque ya no te estás aprendiendo lo que dice el autor, te estás aprendiendo lo que tú dices del tema, pero lo más importante. Mapas mentales. Mapas mentales. Los mapas mentales son diagramas utilizados para representar ideas o conceptos relacionados y organizados radialmente alrededor de un concepto central o clave. Es una técnica que permite facilitar el aprendizaje basado en la asociación de ideas y permite generar multitud de ideas en torno a un solo concepto, facilitando la estructuración, organización y representación del contenido aprendido. Para facilitar el aprendizaje se recomienda utilizar colores para los diferentes conceptos e ideas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un mapa mental. Dice que es una técnica que permite facilitar el aprendizaje en asociación de ideas. Todas estas ideas están asociadas a un solo tema principal. Y esta es una forma de organizar radialmente el tema o las ideas, tanto principales como secundarias, de un tema central. En este caso, la poesía. Y los temas principales, o en el caso de los subtemas o los primeros temas primordiales, son las características, la estructura y los tipos. Y de ahí ya comienzas a hablar de los tipos. Vas a enumerar sus diferentes tipos. Vas a mencionar que, por ejemplo, pertenece al género lírico, vas a mencionar sus características y la estructura. ¿Cómo está formada? Primero por estrofas, versos y rimas. Y hay dos tipos de rimas, consonante y asonante. Te facilita, es un resumen tomando una estructura más dinámica, más colorida. Obviamente que se hace más pequeño, ahí puede ser todo esto un párrafo que te habla de cada una de ellas, pero tú lo has ideado, tú lo has convertido en una estructura más pequeña, pero fácil de entender. Lista de conceptos. La técnica de la lista de conceptos se basa en enumerar todos los conceptos importantes y claves del contenido a medida que se avanza con la lectura. De esta forma se va a facilitar el recuerdo y las relaciones entre los diferentes conceptos. Resulta muy útil, especialmente cuando el adolescente ha de aprender una gran cantidad de conceptos, al igual que para repasar aquellas ideas o conceptos que han resultado más difíciles de comprender. ¿Cómo es una lista de conceptos? Aquí hay un ejemplo. Una lista de conceptos, por ejemplo, te dicen que vamos a hablar de España o de Europa ya. Entonces te mandan a escribir los países. Luego escribes una ciudad importante, representativa, su capital. Entonces vas poniendo el continente del que te mandaron a hablar o del que estás hablando en el tema. Pones la ciudad número 1. Por ejemplo, te enumeran primero España. Luego hablas de la ciudad. Entonces vas, ¿cómo se puede decir? Vas asimilando, vas creando un orden. Vas a decir, muy bien, entonces primero hablo del continente. Me aprendo lo más importante de Europa. Luego, ¿qué sigue? España. Entonces, si hablo de España, voy a hablar de Madrid. Entonces, luego, ¿qué sigue? Francia. Si voy a hablar de Francia, voy a hablar de París. Así. Esta es una lista de contenido en la cual tú vas organizando como un índice. Ideas o frases importantes que tengan relación con el tema, con la idea principal y con los temas. Mapa conceptual. Esta técnica se utiliza para obtener una visión panorámica de todo el material que debes aprender, de forma que se relacionen todos los conceptos que aparecen en el contenido.
Los mapas conceptuales son un esquema o gráfica en la que se resume el aprendizaje principal de un contenido. Por ello, esta técnica resulta muy útil para repasar el aprendizaje. ¿Cómo hacer un mapa conceptual? En primer lugar, para crear un mapa conceptual debes identificar el concepto o idea más importante. Ahí te puede ayudar el subrayado, porque tienes que saber reconocer cuál es la idea principal o sobre todo el tema al que te estás refiriendo. También a continuación deberás relacionar todos los conceptos identificados a través de palabras de enlace o nexos. En este caso son los verbos los que sirven de enlace o muchas veces como los artículos, la, lo, el. Además, para realizar el esquema puedes ayudarte de líneas o flechas. Por ejemplo, aquí anteriormente estaba el ejemplo. Este es un mapa conceptual. ¿Cuál era el tema principal de esa clase, de ese examen, lo que sea? Cadenas tróficas. Este es un nexo, tales como, ¿cuáles son las cadenas tróficas? Entonces, puedes basarte o ayudarte de líneas o flechas. En este caso, por ejemplo, tenemos los productores. Un enlace pueden ser, ¿qué pueden ser? Plantas acuáticas. ¿Qué producen? Estas producen la fotosíntesis. Los consumidores, ¿clasificados en qué? Primarios, los herbívoros, secundarios, los carnívoros, terciarios, los carroñeros. Y los descomponedores. Allí, en ese pequeño mapa conceptual, han organizado o han plasmado lo más importante de todo el tema de cadenas tróficas.